Hola, soy Roberto Rodríguez, en Twitter e Instagram, @RobertoEcuador. Hoy hablamos aquí en nuestro encuentro sobre qué pasó en Canoa. Hay una película que está ya circulando y que está ruborizando a las personas. Se trata de Sound of Freedom. Se habla ahí de casos de más de 400 niños abusados. Se habla además hoy de un Ecuador considerado como destino para turismo sexual, sí, así como lo oye. Se habla de cifras que están bajo el radar, unas las que se presenta denuncia, otras en las que no hay denuncia. Los acosadores están dentro del seno familiar. La compra y venta de personas, sí, compra y venta de personas, menores de edad a cambio de dinero con la anuencia de su círculo familiar. Esos y otros temas importantes los vamos a conversar hoy, aquí y ahora con Sibel Martínez, directora del grupo Rescate Escolar. Empezamos. Lo habíamos anunciado, hoy nuestra invitada es Sibel Martínez, ella es directora del grupo Rescate Escolar, activista por los derechos humanos, nuestra invitada hoy para hablar de algo que no ha estado oculto a la mirada, pero ha estado tal vez invisibilizado por otro tipo de contingencias que han ocupado la atención de la gente, de la prensa, del Ecuador en esta coyuntura particular, y es el tema del abuso infantil, de lo que ha ocurrido en el Ecuador. Yo quiero empezar hablando de esta problemática, Sibel, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo está la parte numérica? ¿Qué nos ocurre a nosotros como Ecuador, específicamente en lo que tiene que ver con esta materia? Buen día. Buenos días, Roberto. Muchísimas gracias. Comienzas por un tema álgido, porque las cifras a ratos son muy difíciles de obtener y no son, lastimosamente, siempre va a haber un subregistro. Y tiene que ver porque ahora seguramente terminamos conversando del tema de explotación sexual infantil, de trata con fines de explotación sexual, y vamos a ver que no existe una cifra, digamos, que nos permita dimensionar este grave flagelo. Pero se sabe antes de la pandemia que habían 7 denuncias diarias de abuso sexual en contra de menores. La pandemia, sin duda alguna, recrudeció este tema. ¿Esta cifra obedece a un cruce con la denuncia? Porque, es decir, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. No hay una data, no hay una estadística cierta de saber exactamente qué es lo que está pasando y en dónde. Exactamente, es decir, Fiscalía, este dato es de Fiscalía y tiene que ver además con niñas. Sin embargo, eh, no son las niñas, si bien tengo que decir, quizá las más afectadas son las niñas, las adolescentes, no es menos cierto que los niños también son abusados sexualmente. Y yo te decía, en la pandemia esto recrudeció, porque muchos de estos niños, niñas y adolescentes estuvieron a merced de sus agresores, ¿no? Y en esa época nosotros confundimos resiliencia con resistencia al daño y al maltrato. Entonces sentíamos tranquilidad porque estaban dentro de las casas, cuando en realidad en las casas también eran vulnerados de muchas formas. Recuerda tú que el incesto, seguramente en este país, es uno de los flagelos más graves y mejor guardados, ¿no? Entonces, frente a ese fenómeno tan grande, tan grave, las cifras todavía no han sido actualizadas. Seguramente Fiscalía podrá tener una data, pero esa data no siempre va a tener un subregistro y la razón es muy obvia. Los niños, a diferencia de otros grupos de atención prioritaria, no pueden, digamos, salir a protestar, ¿no es cierto? Les es muy difícil, no pueden hacer un lobby como para decir, oigan, mis derechos están siendo vulnerados, siempre necesitan de un tercero. Y como no tenemos también aquí en el país la conciencia de escucharlos y hacerles participar de manera activa y protagónica, todos estos flagelos recrudecen a vista y paciencia de una sociedad adultocéntrica que poco o nada hace para protegerlos, ¿no? Ahora, dentro de este marco, y corrígeme si no estoy bien, por favor, yo veo dos grandes aristas de este gran problema. El uno, el que tú acabas claramente de mencionar, las relaciones incestuosas, lo que ocurre dentro del hogar, vamos a llamarlo así, con los agresores que son los mismos miembros de la familia, allegados, gente muy cercana. Y por otro lado, la compra y venta de personas, es decir, el negocio de la trata de personas.
Entonces, estas dos actividades que confluyen en temas aberrantes de abuso a menores de edad en este caso, en nuestro país, ¿por qué ha recrudecido o siempre ha estado así? Y ha sido un secreto a voces. A ver, yo creo que se ha recrudecido, porque una cosa es el abuso sexual, lastimosamente, digamos, al interno de los ámbitos en donde los niños, niñas y adolescentes se desenvuelven, porque ya, sí, esto sucede en la familia, ¿no? Y también hemos quedado sin aliento cuando hablamos de abuso sexual, incluso en el sistema educativo, que también es otro lugar en donde son vulnerados sexualmente. Digamos, esto es una emergencia, no nueva, por cierto, es una emergencia real. Yo hablo de emergencia porque los niños están siendo vulnerados en los lugares en donde ellos deberían sentirse seguros, pero además por quienes ellos creen y confían. Entonces, yo ahí me pregunto si es que los niños no saben distinguir entre quienes les cuidan y quienes les vulneran, imagínate desde dónde se afirman, ¿no? Cómo se construyen. Pero más allá de esta situación que ya es grave, obviamente que ha recrudecido, porque no podemos mirar al crimen organizado por fuera de los grupos de atención prioritaria, que son personas vulnerables, que al final del día, por esta vulnerabilidad, también son o cooptados por este crimen o son vulnerados por este crimen. Los niños no son la excepción a esta regla. Y entonces la trata con fines de explotación sexual, la pornografía infantil, sabíamos que se había disparado en la pandemia, justamente por esta situación atípica, pero lastimosamente en nuestro país la crisis de inseguridad y violencia ha recrudecido y los niños no están ajenos a esa situación. Por lo tanto, sus derechos se han visto vulnerados y este tipo de flagelos se han disparado. Tú que estás dentro del conocimiento de estas situaciones en el Ecuador, ¿dónde están los entes de prevención, de levantar banderas rojas, de atención, de alerta temprana y luego de remediación, ayuda, acompañamiento? Es decir, una vez que, por un lado, la parte preventiva, que es vital, y por otro lado, la parte curativa para el acompañamiento a estas personas que quedan seriamente afectadas, ¿dónde está? No se ve, no es que no exista, ¿no es cierto? Aquí tenemos un sistema de protección de derechos de los niños que no funciona bien, eso es lo que sucede, ¿sí? Debería funcionar como un reloj suizo. Y tú has puesto quizá en acento algo que es supremamente importante, es que nada sacamos con atender estos flagelos, ¿sí? Lo que sucede en un niño víctima de abuso sexual, víctima de explotación sexual, de pornografía infantil, de trata en general o cualquier flagelo en contra de su indemnidad sexual es tan grave y tan grande que deja huellas, ¿no? Cicatrices en su memoria emocional de por vida. Por lo tanto, esto debe ser visto como un flagelo social de salud pública. Y como tú bien comentas también, ¿dónde están? No, nos preguntamos dónde están, porque no funciona, el sistema no funciona. Y partimos de algo. Si preguntaríamos cuál es la política pública que se ha dictado en este tiempo para prevenir estos flagelos o para proteger a los niños, la respuesta es no tenemos o es incipiente, ¿no? Entonces, estos sistemas no funcionan, no ponemos acento en la prevención, quizá mucho más trabajamos en atención, pero eh, la atención no debería darse y la reparación menos. Y ahí ponerte un ejemplo. Vamos a conversar de este tema tan doloroso, ¿no? Que da pie a una eh, película que hoy por hoy está sonando mucho aquí en el país. Yo me pregunto, ¿dónde están estos 300, 400 niños, ¿no es cierto? Porque son miles de niños, ¿no? En el país que han sido Claro, vulnerados sexualmente. en Sound of Freedom, que es la película que ya vamos a hablar, no de la película, sino de lo que pasó en Exactamente. Canoa puntualmente, pero Sound of Freedom habla, es que son márgenes que realmente, hablar de entre 200 y 400 es hablar como entre 1 millón y 2 millones, o sea, es todo y nada, porque no es que es entre 350 y 300, no, 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 entre 200 y 400 pueden ser 600, En un caso, ¿no? Y en un solamente caso, en un sí, caso. sí, sí, sí. Entonces, por eso te decía, pero los niños no son una fría cifra, ¿no? Y entonces, frente a esa situación hay que hacer un seguimiento. ¿Quién está haciendo un seguimiento sobre estos niños que han sido vulnerados, a quienes debemos garantizarles retomen su proyecto de vida? Tampoco existe este tema. Entonces, estamos fallando como sociedad, por eso te decía, somos una sociedad adultocéntrica que no protege. Ojo que la
digamos, opción o la obligación de proteger o desproteger a un niño es netamente adulta, ¿no? Y frente a esa situación, en cualquier posición que nos encontremos, no estamos haciendo un buen trabajo. Y eso es algo que debemos ponerlo en la mesa para poder realmente modificar nuestras actitudes y comenzar a hacer lo que debemos, que es garantizarles una protección integral, ¿no? Para su desarrollo evolutivo. Yendo hacia lo que pasó en Canoa, ¿cuál es tu diagnóstico a esto que se acaba de exponer a la luz pública, que, insisto, se conocía como un secreto a voces? Que en todo lugar en donde existe desestructura, este y otro tipo de flagelos en contra de personas vulnerables, en este caso especialmente niños, niñas y adolescentes, se va a producir. Esta es una situación, digamos que lastimosamente te digo, no me llama la atención. En el 2016 se produjo un terremoto de grandes proporciones y quienes trabajamos en temas de, digamos, protección o en sociedad civil, sabíamos que había que activarse muy rápidamente para prevenir estos flagelos. Cuando se levantaron carpas y toda esta ayuda, se sabía con claridad que había que dividir, por ejemplo, a los niños de los adultos justamente por esta situación. Luego pasa la pandemia y no hay una respuesta, ¿no? Las respuestas son incipientes, son aisladas. Y cuando las respuestas son aisladas, lo que sucede es que al final del día tú le das más herramientas a esos ofensores sexuales para que aprendan mejor a hacer las cosas, ¿no? Pero no necesariamente proteges a los niños. Es casi, casi como que te destapas una olla de grillos y si no haces absolutamente nada, ¿no? O eres contundente frente a ese flagelo social, lo que va a suceder es que ese pederasta aprende rápido y dice, bueno, por aquí no es, pero voy a buscar otra opción. Y es tanto así con lo que pasó en Canoa, que tú ves que estos dos individuos holandeses fueron a prisión, ¿no es cierto? Se les dictó por efectivamente pornografía infantil, prisión, y de repente desde la cárcel, el Rodeo, siguieron enviando pornografía infantil fuera del país. Eso da la medida de que nos quedamos cortos en lo que hacemos, porque esto no se trata únicamente de armar operativos para poder, ¿no es cierto?, desarticular, entre comillas, porque no se desarticula totalmente estos temas. No estamos mirando, digamos, en la integralidad. Y una de las cosas que deberíamos hacer es entender primero que este tipo de flagelos, por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual o la pornografía infantil y sus redes, sus tentáculos llegan a las esferas del poder. Y desde ahí deberíamos comenzar. Y esa sí es una pregunta que queda en el aire y vamos a dejarla ahí porque ahí es la búsqueda de culpables, pero yo más allá de el personificar la culpa, el tema es saber hoy por hoy. Ecuador está catalogado de donde tú tienes conocimiento como un destino de turismo sexual, como existen varios lugares que son lugares de turismo sexual, donde la gente va específicamente a hacer ese tipo de actividades. Y ahí, otra vez, toda la razón. En efecto, es así. Wow. Es que aquí se crean, imagínate, en Canoa, se dan el lujo de construir un hotel de pederastas. Por lo tanto, el turismo sexual con niños menores entre 10, 11, 12 años es algo que deberíamos estar investigando ya, ¿no? Porque no es la primera alerta que se da, ¿no? Otra cosa que no se investiga aquí es esta relación directa que existe hoy por hoy con la tecnología de la violencia sexual digital, entre ellas la pornografía infantil digital, esa que se vende en la Deep Web, ¿no? Imagínate, eso por un lado, por el otro, ¿no? La inteligencia artificial y su relación con la violencia. Nada de esto está en el imaginario social, pero también en el imaginario, digamos, del gobierno o de este gobierno del que venga, para poder prevenir realmente estos flagelos. No se habla de esto, lastimosamente. Como política de Estado, vemos que tiene que estar no solamente conformando la parte integral de la política del Estado, sino también tener entidades que puedan trabajar, insisto, en la prevención y en la denuncia, en la cura, en el seguimiento, el acompañamiento, la sanción y lo que hemos hablado otras veces acá en el programa, es decir,
no mandar a la gente a la cárcel por mandar a la cárcel, porque la cárcel no debe convertirse en lo que hoy es, que es una bodega de humanos, sino tratar de que sea un centro de rehabilitación donde la gente va al menos hacer el mejor esfuerzo en intentar rehabilitarse, y el Estado debe ofrecer las herramientas para tratar de ayudar a rehabilitar a esa persona. En el caso contrario, lo que tienes es contenido, una ola que 2, 3, 5 años, X años de pena, abres la puerta y es un tsunami que viene a arrasar con más fuerza que antes. Exactamente. Y también, digamos, cuando tú trabajas con niños, trabajas desde la integralidad, con una mirada holística, sistémica, ¿no? Entonces, no es solamente un lado de las cosas, ¿no? Por eso decía, qué bueno que se esté trabajando ahora, como hemos visto, en un trabajo con cooperación internacional, entiendo con incluso la Embajada Americana y con, digamos, organismos que conocen estos temas. Ese es hay que reconocerlo, es algo bueno, pero no es lo único ni lo último, porque al final del día tú tienes, como bien lo has comentado, niños, niñas y adolescentes cuyas vidas se han visto marcadas por este tipo de flagelos, que hay que garantizarles que retomen ese proyecto de vida a ellos y a sus familias. También debemos entender, y otra cosa que es muy importante, por ejemplo, aunque nos duela, es momento de poner en la mesa del debate si es que la familia es un lugar de protección para los niños. Porque resulta que tú no puedes pensar en trata sin ese a ratos beneplácito que existe por parte de ese papá o mamá, como pasó en Canoa, no es algo que estoy diciendo por decir, ¿no es cierto? En donde de alguna manera estas familias eran seducidas, ¿no? Y a cambio entregaban a sus niños. Eso es algo muy grave, muy grave. Entonces, nuestros esfuerzos también tienen que darse para poder cambiar una cultura social en materia de violencia. Y quizá esto no se vaya a ver mañana o pasado. Esto es de largo plazo. Pero necesitamos cambiar esa visión que tenemos de que los niños son objeto de tutela y no sujetos de derechos, con los que nosotros podemos hacer lo que sea, incluso venderlos, ¿no? Porque eso es lo que también está sucediendo. Agradezco mucho tu tiempo, Sibel, para poner sobre la mesa este tema de más allá de ruborizar a las personas, un tema de sensibilizar y poner acción sobre lo que está pasando en el país, no solamente exponernos como película y ponernos como un lugar más en el mapa para el turismo sexual, sino para poder poner cartas en el asunto y remediar un problema que es extremadamente grave y que nos afecta en el corazón, yo digo en el centro del corazón de la sociedad. Sibel, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieras acotar algo más antes de concluir. Yo quisiera dejar una frase, aquí nos están escuchando, ¿no? Y es que si pudiésemos mirar el mundo desde la estatura de los niños, llegaríamos a temblar dimensionando nuestro poder y su fragilidad. Y ojalá utilicemos ese poder para protegerlos y no para vulnerarlos, que es lo que estamos haciendo ahora. Una sociedad que no cuida a los niños, a nuestros niños, es una sociedad con un pronóstico reservado, ¿no? Y obviamente una sociedad negligente. Así que ojalá podamos todos presionar para que esto no sea una simple cifra y para que nos cause alarma por el tiempo que dura una película, sino que entendamos que es un flagelo real que merece que todos, ¿no? Actuemos desde nuestro espacio para poder proteger y garantizar una vida digna a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Le agradezco muchísimo. Sibel Martínez, directora del Grupo de Rescate Escolar con nosotros. Continuamos con más.